Y llegamos ya a lo que es la última variable, potencia. Hemos venido viendo, recuerde, lo que es el voltaje, vimos lo que es la corriente. Además de esto estudiamos algunas leyes importantes, tanto para el voltaje como para la corriente. Hoy vamos a ver lo que es potencia, que es nuestra última variable. Veremos a qué se asocia la potencia. Bien, antes de comenzar, vamos a hablar un poco acerca de la importancia que tiene ir estudiando detenidamente cada una de estas variables. Podemos nosotros también haber enseñado directamente en lo que respecta a la medición de cada uno de los componentes. Podemos tomar un instrumento, seleccionar la escala de voltaje y medir el voltaje en cada uno de los componentes. Podemos además tomar el propio multímetro, seleccionar continuidad e ir encontrando alguna pista que nos encuentre corta. Además podemos medir la corriente, entre otras cosas, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es saber por qué se realizan estas mediciones. No solo basta con tomar un instrumento y comenzar a medir en diferentes partes de la placa, sino también saber por qué se está midiendo y qué es lo que se desea encontrar. Existen diferentes tipos de análisis, sin embargo, para todos ellos es necesario conocer tanto el voltaje como la corriente y la potencia. Vamos a hablar más adelante de lo que respecta a potencias en los propios análisis cuando estemos ya tomando algunos ejemplos de soluciones reales para distintas placas. Por ahora vamos a dejarlo en ese punto, vamos a ir viendo en el orden que corresponde cada uno de estos temas. Vamos a seguir rigurosamente el orden establecido en esta enseñanza para que usted pueda aprender de la mejor manera. Bien, comencemos. La potencia está relacionada con lo que es la operación de los circuitos. Si bien es cierto, hay circuitos más grandes y otros más pequeños. Cuando un componente, como este que se encuentra aquí, un circuito integrado, comienza a tener altas operaciones en un determinado tiempo, comienza también a disipar cierta energía. Esta energía es traducida como un calor sobre el componente. Tal vez habrá usted notado que ciertos circuitos se recalientan más que otros. Algunos no recalientan, pero al pasar cierto tiempo comienzan a calentarse. Esto es debido porque el propio circuito se comienza a dañar y a través del componente comienza a pasar mucha más corriente. Esta corriente más el voltaje aplicado a dicho componente se traduce como una alta disipación de calor. La potencia tiene mucha relación con lo que respecta a la disipación del calor. Cada componente disipa cierta cantidad de calor según el tipo de señal que esté manejando o tal vez controlando. Por lo tanto, la operación de los componentes electrónicos produce una transformación de la corriente en calor que se disipa al ambiente. En esta gráfica que se observa aquí, hemos coloreado de tal manera que se pueda observar de un color rojo las zonas en donde se encuentre en mayor calor, y conforme desciendan los colores son las zonas de baja temperatura. Vamos a ver una definición formal para lo que es la potencia. La potencia es la energía entregada o consumida por un dispositivo en un determinado tiempo. Su unidad de medida es el vatio o watts en inglés. Por lo tanto, la potencia es la energía transformada en otra. Vamos a ver unos ejemplos. En el primer caso tenemos un circuito sencillo que ya es algo familiar porque lo hemos venido viendo. Está formada por una fuente de corriente directa, la cual suministra una corriente en un solo sentido. Esta llega hacia otro elemento que se llama resistencia.
En este caso, lo que tenemos es una potencia que se ha transformado o se representa por una energía calorífica. La corriente pasa a calor, que se disipa al ambiente. Vamos a explicar luego por qué esto sucede. En otro ejemplo, tenemos una transformación de la corriente eléctrica a un movimiento, o también pasamos de la corriente eléctrica a una energía mecánica. En el tercer ejemplo, tenemos una fuente también de corriente directa que alimenta directamente a lo que es un diodo LED. En este caso, lo que sucede es la transformación de la energía eléctrica a una energía luminosa o lumínica. La corriente pasa a una energía luminosa. También parte de la corriente se transforma en calor disipado a través del pequeño diodo LED. En este caso también sucede lo mismo. No solo que la corriente pasa a través de este pequeño motor, sino que además de convertirla, de pasar una energía eléctrica a una energía mecánica de movimiento, también la convierte en una energía calorífica, ya que el propio motor se representa a sí mismo también como una resistencia. Esta parte de su resistencia disipa calor y a la vez genera el movimiento. Entonces, como puede ver, la potencia es una forma expresada de la energía entregada. La potencia puede ser tanto entregada como la consumida. Decimos que nosotros entregamos, por ejemplo aquí, la fuente entrega una determinada potencia y la resistencia consume esta potencia. Si la potencia de la fuente principal aumenta, el consumo de la potencia de la resistencia también lo hará. Este caso es un ejemplo claro de circuitos resistivos, en los cuales se transforma la corriente eléctrica en calor. En este caso podemos modelar como si fuese el vibrador. El vibrador de en un smartphone, el cual al momento de activar, ya sea una alarma o una llamada, provee una corriente para que éste pueda trabajar sin inconveniente alguno. Luego tenemos en este caso un ejemplo claro de los LED, ¿no? Que es la parte de iluminación de lo que es la pantalla del smartphone. Como veremos más adelante, cuando estudiemos los diodos LED, existen diferentes tipos de configuraciones para estos diodos. Esta es su simbología. No se preocupe por el momento en lo que representa las simbologías, ya que en cada tema lo veremos detalladamente. Cuando hablemos de diodos, vamos a mostrarle las diferentes simbologías del diodo LED. Para el caso de las resistencias, de igual manera, y si tocamos el tema de los vibradores, también. Por lo tanto, por el momento, la importancia de estos ejemplos es de que pueda observar que la potencia que consume un componente, sea una resistencia, sea un motor o sea un LED, esta la disipará ya sea en calor o también la transformará en movimiento o en una energía luminosa.